Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos al ciclo Protenencia Activa y Presente 2021. En el día de hoy tenemos una invitada que es la doctora Natalia Cardillo. Es veterinaria, doctora de la Universidad de Buenos Aires en Parasitología y Salud Pública. Es investigadora en estudios parasitológicos y farmacológicos del CONICET, ex docente de parasitología y enfermedades parasitarias y de salud pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y hoy nos va a hablar sobre sarna sarcóptica y parasitosis de impacto zoonótico en zonas vulnerables. Así que, bueno, doctora Cardillo, muchas gracias por la participación. El doctor Romero se va a sumar en un momentito. De todas maneras, no la va a interrumpir seguramente. Cuando finalice la disertación, ahí se va a presentar el programa también. Y recordamos también a los asistentes que pueden ir haciendo las preguntas a medida que la doctora va desarrollando la charla y las preguntas las vamos a leer al finalizar la misma. Bueno, doctora, muchas gracias de vuelta. Todo suyo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar del ciclo de charlas de protenencia. Gracias al doctor Juan Enrique Romero por la invitación, por Diego por la organización. Y bueno, vamos a dar comienzo. Espero que se me escuche. Voy a tratar de hablar fuerte y si ven que me pego a la computadora es porque tengo el micrófono muy cerca de la pantalla. En realidad, el título debería haberlo puesto al revés: parasitosis de impacto zoonótico en zonas vulnerables y la sarna sarcóptica como parte de estas parasitosis de impacto zoonótico. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Me aguardan porque no me estaría respondiendo. Ahí está. Bueno, ¿por qué yo resumo en este slide, o mi slide tiene que ver con el concepto de una salud? En realidad, todo lo que yo voy a hablar en el día de hoy tiene que ver con el concepto de una sola salud y ver la importancia justamente de este trabajo colaborativo multidisciplinario, la importancia del trabajo multidisciplinario y colaborativo en lo que es la prevención de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades zoonóticas en un contexto medioambiental saludable. Perdón, Natalia. Eh, Si te podrías sí, acercar un cachito más, mejor. bueno, me Gracias. acerco, me acerco. En realidad este concepto es muy viejo, digamos, data del siglo pasado, pero ha sido recuperado en la década del 2000 a raíz de las pandemias, en realidad, de la gripe aviar y la gripe porcina, que de alguna manera han puesto de manifiesto los riesgos en la difusión de enfermedades a consecuencia de los fenómenos de globalización, de la expansión demográfica, del cambio climático, de la mayor circulación de personas entre países, que ha promovido un poco lo que vemos hoy a raíz también de la pandemia del COVID, ¿no es cierto? El surgimiento de patógenos, a la adaptación de patógenos a nuevos contextos epidemiológicos que dan origen a epidemias y a pandemias justamente. Por eso es que estos principales los organismos en salud animal se han reunido para elaborar programas colaborativos para hacer frente entre los países a estos nuevos desafíos que plantea todos estos fenómenos que están ocurriendo a nivel global. Y de la mano del concepto de One Health, y de estos fenómenos, digamos, del trabajo colaborativo que plantean los principales organismos internacionales de la salud, se, se plantea, digamos, se han englobado dentro del concepto de enfermedades tropicales desatendidas un grupo de 18 enfermedades, y cada vez se incluyen más a la lista, que se presentan justamente en zonas tropicales con carencias sanitarias, condiciones de vulnerabilidad social,
carencia de agua potable, estrecha convivencia humano-animal, y esto hace que digamos, se presenten justamente en los lugares que se presentan, que son países tropicales y subtropicales, en forma conjunta, muchas de ellas. Y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista de la salud pública y de los programas de salud pública, porque se abarcan en forma conjunta. Si bien no provocan alta mortalidad, sí provocan alta morbilidad, y el problema es que la población vulnerable en general son los niños, principalmente, y acarrea deficiencias de por vida y pérdidas de año de vida por discapacidad. Estas enfermedades, según la cantidad que se presenten en cada país, que abarca toda la franja de los países que poseen clima tropical y subtropical, están categorizadas de acuerdo a la presentación. Muchas de estas enfermedades tropicales desatendidas son enfermedades zoonóticas desatendidas. De hecho, actualmente hay congresos que hablan específicamente de enfermedades zoonóticas desatendidas. Cuando pensamos en las características y en el contexto epidemiológico de nuestro país, tenemos muchas condiciones que propician justamente el desarrollo de muchas enfermedades que son zoonóticas, porque tenemos una variabilidad de climas y de condiciones geográficas epidemiológicas enorme. Y cuando hablamos del contexto de vulnerabilidad social y de la situación demográfica de nuestro país, nos pasa exactamente lo mismo, digamos, pensando en que estamos en alrededor de 45 millones de habitantes. Hoy tenemos una pobreza del 42%, dentro de los cuales el 62% de la población en condiciones de pobreza y marginalidad está representada por niños menores de 15 años. Y aún tenemos muchas deficiencias estructurales, como digamos, la cantidad de hogares sin agua de red, sin agua potable y sin red cloacal. Los últimos datos pertenecen a la doctora Socias del 2014. ¿Qué pasa en nuestro país que además propicia sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades parasitarias transmitidas por animales de compañía? Argentina se sabe que es el país más mascotero del mundo, seguido por México y por Brasil, sobre todo en lo que es la tenencia de caninos específicamente. Perdón. Unido justamente de la tenencia de caninos y de felinos, de animales de compañía, lamentablemente cuando además no hay medidas o no existe, digamos, educación de la población respecto a la tenencia responsable, ocurre que aumentan las poblaciones libres de caninos y felinos en la vía pública, con los problemas sanitarios y conductuales además que ocurren, ¿no? Desde mordeduras hasta transmisión de enfermedades. ¿Qué es lo que ocurre respecto a las zoonosis parasitarias? Bueno, además los parásitos tienen múltiples vías de transmisión y puertas de entrada, múltiples formas de resistencia al medio ambiente, y tienen estrategias, son muy hábiles los parásitos para poder ser exitosos a la hora de transmitirse. En todo lo que respecta a la geomintiasis y la geomintiasis zoonóticas, que entran dentro del grupo de las enfermedades tropicales desatendidas, el suelo justamente se llama geomintiasis porque el suelo es la vía más representativa o representativa de transmisión de estos parásitos, ya sea a través de la vía oral o de la vía percutánea. Todo lo que son fómites vegetales y alimento, agua, a través del cual pueden vehiculizarse aquellas formas parásitas.
Algunas además son de transmisión directa, otros tienen ciclos más complejos, pero se mantienen resistentes, por ejemplo, en lo que son los hospedadores paraténicos. Es muy interesante, yo les dejé ahí un trabajo de la doctora Panova que estudió cómo los dueños que paseaban perros volvían a sus casas con formas parásitas. Estudió sobre todo el toxocara, pero también evaluó otros parásitos, digamos, que se transmiten a través de la materia fecal de los animales de compañía, de aquellos animales que paseaban a sus animales por espacios recreativos como plazas, parques. Y esto lo menciono porque más adelante vamos a ver algo muy importante con respecto a un estudio epidemiológico. Y era significativa la presencia de estos huevos adheridos al calzado y a las almohadillas plantares de los perros específicamente, que eran paseados respecto a aquellas personas que no concurrían a espacios públicos. Se sabe que hay muchos parásitos que tienen fuerte adherencia y resistencia, de modo que en lo que son juguetes, también de los niños, son un factor de riesgo. Y por otro lado, todo aquello que tenga que ver ya sea con la transmisión vertical o con el consumo de hospedadores paraténicos o de carnes crudas o insuficientemente cocidas que albergan ya sea larvas o quistes de parásitos. Otro factor importante de las zoonosis parasitarias tiene que ver con que en general los animales adultos son portadores o reservorios de agentes parasitarios, porque en general, eh, digamos, el parásito establece una relación de tipo crónica con bajas cargas parasitarias, sin embargo se transforman en grandes contaminadores del medio ambiente, a pesar de que funcionan como portadores sanos. La presencia de reservorios silvestres, que esto ocurre muchas veces cuando el hombre coloniza justamente los territorios de estas especies animales, y estas especies animales empiezan a tener contacto con el medio urbano y con los ciclos domésticos. Y parece extraño, pero esto ocurre en muchos sitios de Argentina. Y la presencia de los hospedadores paraténicos, que muchas veces no se Justo, tienen en cuenta. Sin perdón, embargo, perdón los Natalia. parásitos, sobre todo aquellos que tienen larvas migrantes, son excelentes ¿Me escuchas? reservorios. Sí, Ah, que se cortó un momentito. Cuando empezaste a hablar en esta diapositiva, se cortó como como de internet, una señal baja de internet. bien. Ahora te escuchamos bien. Hablaba de la importancia de los reservorios silvestres, porque si bien parece que fuera algo extraño, tanto las poblaciones de zorros como de gatos monteses son algo habitual incluso en el medio urbano. Tal es así que la colonización justamente del hombre, de los espacios habituales de vida de los zorros, de los zorros y de los gatos, pero más específicamente de los zorros por la posibilidad de domesticación, hace que estos tomen contacto con el medio urbano y se transformen justamente en un riesgo desde el punto de vista sanitario. Esto ocurre en muchos lugares de Argentina, incluso en la provincia de Buenos Aires, y es una problemática a nivel incluso mundial con muchas enfermedades. Y por otro lado, el tema de los hospedadores paraténicos, que bueno, creo que hablando de los hospedadores paraténicos sí me han podido escuchar un poquito más, que bueno, es una estrategia excelente para los parásitos sobrevivir en hospedadores de transporte u hospedadores paraténicos. Incluso los ciclos biológicos de muchos parásitos se acortan cuando son transmitidos a través de hospedadores paraténicos. Muchos de estos además son vectores de enfermedades
y las enfermedades vectoriales también forman parte de las enfermedades tropicales desatendidas. Otro factor que hace al aumento, digamos, de las prevalencias de parasitosis es lo que ocurre con los hábitos, digamos, de la gente respecto, con las medidas de las personas tenedoras de los animales respecto a las de parasitación. Y esto es una encuesta que se hizo en el año 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre otros factores lo que se evaluó fue justamente el porcentaje de desparasitación según, digamos, la localización norte, centro y sur de la ciudad autónoma. Y lo que se vio justamente es que el porcentaje de parasitación anual, digamos, mayoritaria tanto en la población canina como en la población felina, es de aproximadamente entre 1 y 2 veces al año en un 60%. Mientras que aproximadamente un 20% no desparasita nunca a los animales. Con lo cual, estamos, digamos, este es un factor importante y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de todo, digamos, se supone que hace más hincapié en lo que es la tenencia responsable. Sin embargo, no se traduce muchas veces en los hábitos de la población. Bien, cuando hablamos de la población humana, las enfermedades parasitarias en general, por supuesto que hay algunos determinantes epidemiológicos que son propios de cada enfermedad, pero están relacionados con justamente la ocurrencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas, y el porcentaje de NBI, digamos, es el indicador más representativo del nivel socioeconómico de la población. Esto lo menciono porque luego lo vamos a retomar más adelante. El suelo contaminado con formas parásitas, que también lo vamos a ver más adelante, la importancia del suelo. En general, la población infantil entre 1 y 14 años, porque son los que menores hábitos higiénicos tienen y mayor contacto con el suelo y con los animales de compañía tienen. Además suelen tener hábitos de geofagia, micofagia o pica, que muchas veces está inducido por la desnutrición infantil. Tienen estrecha convivencia con caninos y felinos. Las prácticas culturales de tenencia animal, tenemos personas o poblaciones que en general consideran al animal como un miembro más de la familia, pero hay personas que directamente el animal ocupa un lugar totalmente secundario. Si bien hay una cierta tenencia, ese animal no recibe ningún tipo de cuidado sanitario, incluso de alimentación. Y las prácticas culturales de alimentación, tanto de las personas como las fomentadas en los animales. La administración de carnes insuficientemente cocidas, el consumo de carnes insuficientemente cocidas, o las modas, las dietas BARF, en fin. Y ahora sí les voy a mostrar distintos ejemplos, digamos, de estudios epidemiológicos que nosotros hemos realizado. Este fue un estudio, digamos, corto, pero que involucró a muchas instituciones. Digamos, fue realmente un ejemplo de la implementación de la estrategia One Health. Fue un estudio multidisciplinario que incluyó a la cátedra de parasitología de la Facultad de Veterinaria, de enfermedades infecciosas, de veterinaria en salud pública, la cátedra de psicología social de la Facultad de Psicología, de microbiología de la Facultad de Medicina, al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Instituto Pasteur, Alma Lebrán. Y en realidad nosotros justamente lo que buscamos era estudiar a través de este enfoque multidisciplinario a las enfermedades zoonóticas desatendidas.
a través de múltiples medios. De este estudio particularmente estuvo realizado en una zona precaria urbano-rural, donde nosotros un poco lo que pretendíamos era identificar casos humanos, casos animales y casos humanos de enfermedades zoonóticas y dar la intervención justamente a partir de la detección epidemiológica a cada institución que estaba involucrada. Cuando detectábamos casos humanos, al Malbrán y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a la Facultad de Medicina, y el resto, bueno, a la institución que correspondiera. Sin embargo, a través de todos los años de estudio de estos temas en la facultad, fuimos estudiando distintas zonas, de las cuales además surgieron tesis, distintos tesistas que han estudiado específicamente becas estímulo y tesis de maestría. Entonces estudiamos 3 zonas con características epidemiológicas diferentes, no las comparamos porque los determinantes eran distintos, pero sí vamos a presentar los resultados que obtuvimos, y por qué entonces, digamos, las enfermedades zoonóticas desatendidas se relacionan de alguna manera con las condiciones de vulnerabilidad. Estudiamos una zona residencial urbana, o sea, básicamente los espacios recreativos, plazas y parques de la ciudad autónoma, una zona precaria urbanizada también de la ciudad autónoma, porque en la ciudad autónoma de Buenos Aires, al igual que en general en todas las urbes, digamos, a nivel mundial, sucede esto, sucede que hay una segregación natural por nivel socioeconómico, que ocurre naturalmente, por comportamientos, digamos, de la población. Entonces esto es una zona precaria urbanizada dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por otro lado, una zona, como les mencionaba, urbano-rural del partido de Luján. La primera zona, digamos, que era esta zona residencial urbana, en los espacios recreativos, que como les mencioné, formaban parte de plazas y parques, fue motivo de estudio de la tesis de maestría de la veterinaria Janina Loiza. Fue una tesis, es el primer estudio epidemiológico de Argentina tan completo, digamos, que abarca un estudio integral, digamos, y relaciona un poco el fenómeno de las parasitosis y de las prevalencias de las parasitosis zoonóticas con el medio ambiente a nivel climatológico, y también, por otro lado, con el nivel socioeconómico de la población donde ocurren. Entonces hizo un estudio de prevalencia a nivel de espacios recreativos, lo categorizó la prevalencia según el nivel socioeconómico de la población, estudió si había una distribución que fuera dependiente de la época del año, y luego, a partir de una serie de variables relacionadas, por ejemplo, con el cercado perimetral, con la presencia de cuidadores de plaza, bueno, y en fin, y un montón de otras variables epidemiológicas que hacen tan rica esta tesis, le permitió categorizar las áreas estudiadas según niveles de riesgo. Yo voy a presentar, a grosso modo, algunos resultados de ella, de su tesis, pero en definitiva, a nivel de contaminación, digamos, de las plazas con enteroparásitos en general de los animales de compañía, estudiando materia fecal, encontró que se relacionaba con el nivel socioeconómico de la población circundante. No así los geohelmintos zoonóticos. Ella estudió particularmente, luego hizo hincapié en geohelmintos zoonóticos, pero estudió a nivel general también las parasitosis. O sea, la parasitosis en general, la prevalencia fue casi del 35%, y estuvo relacionado con el nivel socioeconómico más vulnerable de los lugares estudiados. Yo les decía del tema del estudio de Panova, que hablaba de cuando las personas acudían a los espacios públicos, volvían con los zapatos con formas parásitas en sus zapatos, y tiene que ver con esto, con que estos geohelmintos zoonóticos que estudió Yani
estaban presentes en áreas de mayor tránsito de personas y animales en las plazas, que es algo lógico, ¿no?, de pensar. Y también encontró una relación de la prevalencia de la contaminación con la época de primavera-verano, con el clima. Si bien no hubo diferencia significativa, digamos, en cuanto al estrato a nivel socioeconómico de los geoelmintos zoonóticos, sí encontró que las mayores prevalencias se daban en el medio, en el estrato medio bajo y bajo. No así, no se encontró asociación, o ella no encontró asociación entre lo que era la densidad fecal, la cantidad de materia fecal encontrada y el nivel socioeconómico. Digamos, todas las plazas que están representadas en el mapa por estos puntos, que de acuerdo a esas variables estudiadas, definieron una categorización de riesgo alto, medio y bajo. No se encontró diferencia entre lo que era la contaminación fecal y el nivel socioeconómico, si bien las mayores cantidades o concentraciones se encontraron también en el nivel medio. Coincidente además con un elevado número de animales de compañía por persona, con tenencia, perdón, con mayor cantidad de animales deambuladores sueltos y con una menor proporción de plazas con cercado. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la mayoría de las plazas cercadas. Bueno, en esta zona de estudio, donde ocurre generalmente en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las plazas en general no están cercadas. Esto es el estudio que hicimos en la zona precaria urbanizada, que forma parte del proyecto Un Mundo, una Salud de la doctora Marcela Martínez Vigot, con la que tuvimos la oportunidad de trabajar, justamente midiendo las prevalencias de parasitosis. Y esta zona corresponde, o se llama, en realidad el proyecto, se lo denomina Proyecto Piletones, y está también Villa Soldati, Lugano, en esta zona, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, el dato más importante, en realidad, una prevalencia mayor respecto a la prevalencia en espacios recreativos. Esta prevalencia fue casi del doble, de un 64,7% de nivel de parasitosis general. Y lo interesante de este trabajo es que lo que encontramos fue una prevalencia de 7,8% de Giardia duodenalis con el ensamblaje de tipo A. Aquí pudimos hacer tipificación de giardias y encontramos el ensamblaje A, que es el ensamblaje netamente zoonótico. ¿Qué sucede en este barrio? En general, aproximadamente un 80% de la población es población que proviene de países limítrofes. Y lo que ocurre es que subalquilan, acá hay un nivel de hacinamiento enorme porque en una misma vivienda viven aproximadamente 3 o 4 familias que no se conocen entre sí, muchas de ellas son como, se subalquilan habitaciones cuando vienen de otros países y entonces el grado de hacinamiento es muy alto y son edificaciones que no tienen, eh, tienen espacio, no tienen patio, por ejemplo. Entonces, sí tienen alta, o sea, la tenencia de animales de compañía es alta y lo que ocurre es que durante el día esos animales son liberados a la vía pública y luego, bueno, defecan o hacen sus necesidades en el barrio y luego vuelven a sus hogares. Por eso es que nosotros este estudio lo hicimos básicamente, no entrábamos a los hogares, sino que lo hacíamos por recolección de materia fecal de la vía pública. Algo importante a considerar de este estudio es que en realidad el proyecto Un Mundo, una Salud tiene aproximadamente unos 15 años
de puesta en marcha en este barrio de Los Piletones, y cuando nosotros hicimos el estudio respecto a la zona rural de Luján, del partido de Luján, donde nunca había habido ninguna intervención veterinaria, sí encontramos una diferencia significativa en lo que era el conocimiento de la población respecto a la posibilidad de transmisión de enfermedades de los animales a los seres humanos. Esto fue notorio, y bueno, lo que nosotros no pudimos determinar, en realidad no llegamos a estudiar, fue si esto de alguna manera se traduce en un cambio conductual respecto a la tenencia, ¿no?, de animales de compañía, pero sí fue muy llamativo cómo la diferencia en la intervención veterinaria en este sitio fue muy distinta a el sitio donde nunca había habido intervención veterinaria. Bueno, esta es la zona precaria urbano-rural que corresponde a un barrio del partido de Luján que tiene determinantes epidemiológicos muy característicos. En principio es lindera al río Luján. Aquí se ubican las zonas o sea, es la zona más marginal con las casas más precarias, pero el barrio entero tiene casas bastante precarias, y de este lado además está, digamos, rodeado por la ruta 7 y la ruta 192, y aquí hay un basural a cielo abierto del cual la mayor parte de la gente que habita en este barrio vive digamos, de chatarrería que junta en el basural. Al basural van con los niños, van con los animales de compañía, y los animales de compañía no solamente se alimentan del basural, sino que también tienen posibilidad de cazar en estos barrios, ¿no?, en estos lugares. Bueno, por qué elegimos ese barrio? Ese barrio en realidad un poco eh, fue por demanda. En ese entonces nosotros trabajamos en conjunto con el Centro de Zoonosis del partido de Luján, y en el año 2017 ocurrieron 2 casos de toxocariosis ocular en ese barrio, cual se le dio intervención en niños, ¿no? Se le dio intervención a área médica del hospital, y por otro lado, impulsados a realizar un estudio epidemiológico para conocer a ver qué estaba pasando en este lugar, porque no es una parasitosis, digamos, tan frecuente como para que se presenten dos casos en un mismo año, ¿no?, en un mismo barrio, digamos. La toxocariosis ocular forma parte digamos, una de las entidades clínicas de la toxocariosis humana, y tanto la larva migrans visceral como la toxocariosis ocular ocurren en niños principalmente, y son las más evidentes, porque la toxocariosis encubierta y la larva migrans neurológica es muy difícil de llegar al diagnóstico de certeza. Sin embargo, la larva migrans visceral, en general, como ocurre con digamos, un mayor consumo de huevo larvado en un corto tiempo, se cree que la dosis infectiva ronda alrededor de los 100 a los 200 huevos. Esto hace que los signos sean más agudos y en general son inespecíficos, pero se produce un cuadro febril con hepatomegalia, esplenomegalia y dolor abdominal. Lo característico es la marcada eosinofilia y la serología positiva. Pero en la toxocariosis ocular lo que ocurre es que la lesión es netamente ocular. No hay signo sistémico de la enfermedad, y muchas veces el diagnóstico lo hace el papá, porque lo que ocurre es la leucocoria, que en realidad el primer signo que habitualmente ocurre es un estrabismo. Se produce en un solo ojo y es un estrabismo, y luego
ocurre la leucocoria, que es la mancha blanca en el ojo, que muchas veces la realizan los papás cuando le sacan una foto al niño y aparece la mancha como si fuese el efecto del flash. La serología es negativa y el diagnóstico es oftalmológico a través de un fondo de ojo. Lo que ocurre es que se produce una neuroretinitis unilateral difusa subaguda, si se llama la enfermedad, que es producida por esta larva migrans, y hay muchas otras larvas parásitas que también lo ocasionan, y siempre hay pérdida parcial o total del ojo afectado, porque lo que ocasiona la pérdida de la visión es la lesión que genera la larva granulomatosa en ese ojo. Bien, cuando nosotros en este estudio particularmente lo que hicimos, a diferencia de los otros dos, fue además de estudiar muestras de materia fecal, estudiamos muestras del suelo, del domicilio de las personas y del peridomicilio. Y lo que encontramos fue algo que nos sorprendió. Si bien hay reportes bibliográficos, no pensamos que íbamos a encontrar estos hallazgos. Y en la mayoría de las parasitosis vemos cómo la prevalencia en las muestras de suelo de los parásitos fue bastante mayor a la encontrada en la materia fecal, sobre todo la de Toxocara. Y esto ocurre porque en realidad en materia fecal, sobre todo la mayor parte de la materia fecal que uno recoge en la vía pública es de canino, y el canino desarrolla inmunidad con la edad, por lo cual, y el huevo es muy resistente a las condiciones adversas del medio, y además tiene un potencial biótico altísimo. Entonces es lógico pensar que si bien el animal baja en las cargas parasitarias, las que permanecen en el ambiente son altamente contaminantes. Eh, en el caso de esto ocurrió para la mayoría de los parásitos que encontramos. En el caso de Ancylostoma es probable que también haya ocurrido, o sea, que ocurriera lo mismo, solo que nosotros no hicimos tipificación de larva. Y como el huevo de Ancylostoma en el ambiente, una vez, primero que larva muy rápido y eclosiona. Entonces, nosotros lo que medimos aquí fue huevo no, o sea, morulado, huevo no desarrollado y el huevo larvado, pero no tipificamos larva. Por eso encontramos una alta prevalencia, porque en general el Ancylostoma es el parásito más prevalente, porque no tiene esta restricción inmunológica de la edad, pero esto correspondía a huevo larvado. Pero la verdad es que es probable que esa relación también se mantenga para el Ancylostoma. Y esto fue una revisión bibliográfica, digamos, en todos los estudios epidemiológicos que encontramos a nivel del país, y si bien hay bastante variabilidad de acuerdo a la provincia, más o menos en un promedio, encontramos que en materia focal, tanto de espacios públicos como en materia fecal canina, para lo que es Toxocara, más o menos están en el mismo porcentaje de prevalencia, y esto coincide también con los estudios que les mencioné antes. Sin embargo, cuando estudiamos la cero prevalencia infantil, vemos que hay una muy alta cera prevalencia, y esto indica contacto con el parásito. Si vemos los resultados anteriores, es bastante coincidente, digamos, es la cero prevalencia infantil, es un indicador directo del nivel de contaminación ambiental, de alguna manera. Este es otro caso, este caso no es de provincia de Buenos Aires, es de aquí de Paraná, donde yo me encuentro viviendo actualmente, y fue de una niña de la cual me consultaron porque tenía estos trayectos serpentiginosos en el piecito, y la doctora no sabía qué podía responder, la llevó a la dermatóloga tampoco, pensaron que era algo alérgico. Bueno, en definitiva, cuando me consultaron, por el conocimiento sobre el tema, yo enseguida pensé en una larva migrans, por lo cual por Ancylostoma, en general es el brasiliense el que provoca este tipo de lesión.
por lo cual se la puso en conocimiento a la pediatra, la pediatra la medicó con ivermectina, por eso está comiendo un pedacito de pan con manteca, porque, perdón, con ivermectina no, con mebendazol. La medicó con mebendazol porque necesitan consumirlo con algo graso, digamos, para aumentar la biodisponibilidad, y la niña se curó. Y los antecedentes epidemiológicos coincidían con que en realidad estaban haciendo una obra en la casa y tenían montículos de arena donde por supuesto los perros, los gatos defecaban, sobre todo el gato, porque al gato le encanta defecar en sustratos sueltos. La niña jugaba con los pies descalzos en el arenero y así fue como contrajo la larva migas. Bueno, y un poco que era el título de la charla, tiene que ver con la ocurrencia de la sarna sarcóptica. En realidad esta parasitosis dejó de ser muy habitual cuando, digamos, con el advenimiento de las lactonas macrocíclicas, específicamente la ivermectina, sobre todo en zonas más rurales, donde los animales o las personas venían a buscar la famosa vacuna de la ivermectina. Y las entidades, digamos, la sarna sarcóptica está provocada por Sarcoptes scabiei, y en realidad hay subespecies, digamos, cada animal tiene su subespecie específica, pero la poca especificidad del parásito por su especie hace que pueda haber transmisión zoonótica de sarna sarcóptica, y de hecho la hay, porque es una sarna muy contagiosa. Y el que afecta al humano es la variedad hominis, y el del perro es la variedad canis, aunque también puede afectar al gato. Es muy difícil que en una persona, salvo que esté inmunosuprimida, la sarna sarcóptica se generalice como se generaliza en el perro. ¿Por qué? Porque el parásito no tiene un buen poder de adaptabilidad y en general no se reproduce y se muere. O sea, dura una semana la sintomatología y se muere. A veces es necesario aplicar algún tratamiento, pero en general se autolimita. Este es Arturo. Arturo es un cachorro de 8 meses que convivía, también esto sucedió aquí en Luján, en Paraná, perdón, convivía en esta casa de una familia. En realidad en esta casa convivían 3 familias. Una casa pequeña, la cual convivían 3 familias, digamos, madre, padre de hogar, con sus 2 hijas, con sus respectivas familias y sus respectivos hijos, sus niños. Y además convivían con 11 perros y unos tantos gatos que no llegué a contar. No sé si eran 3 o 4 gatos más. Los perros, esta familia solamente alberga a los animales y los va adoptando, digamos, a medida que los encuentra, pero les proporcionan la vivienda. Después, estos animales se alimentan de un basural que hay cercano a la vivienda y de unas especies de pellet de chicharrón que les regala un vecino. Por supuesto que no tienen ningún tipo de control sanitario, eventualmente sí los castran cuando hay algún programa de castración a nivel municipal, pero nada más. Bueno, Arturo, nosotros recurrimos a este lugar justamente para hacer un control antiparasitario, porque además tenían una infestación de pulgas bastante importante, y todos estos, además, animales dormían en las camas con ellos también. Entonces, bueno, recurrimos para hacer la desparasitación y nos encontramos con Arturo, cachorro de 8 meses que estaba severamente afectado por sarna. En este caso no
no hubo lesiones en las personas convivientes, se lo trató y se solucionó el tema. Pero en general la sarna sarcóptica ocurre por justamente condiciones de hacinamiento, donde en general además otros animales convivientes también padecen lesiones. El vagabundeo se da principalmente en animales de corta edad y favorecido justamente por la desnutrición o la malnutrición y la sobrepoblación. Y me pareció muy interesante presentarles el trabajo del doctor Lainio, de la doctora Linares, Pauliti y Toy Toy Yan, que son de la Residencia en Salud Pública del Instituto Pasteur, donde ellos hicieron una caracterización de la sarna sarcóptica en los caninos, justamente de la zona más vulnerable de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Comuna 8 y la CESAC número 18 y 24. En realidad hicieron un estudio retrospectivo sobre los casos clínicos entre el 2014 y el 2015, y en esta zona hay mucho, digamos, como también coincidente con el trabajo de Janina Loiza, hay mucho animal suelto y mucho vagabundeo y mucho hacinamiento. Ellos encontraron un 65% de prevalencia en la comuna de CESAC 18 y un casi 34% en el CESAC 24. Lo interesante es que el 27,9% de los hogares donde había caninos positivos, algún animal conviviente también presentaba lesiones. Y en el 11% de los hogares también hubo lesiones o pruritos en alguno de los miembros de la familia. Y lo triste es que en realidad lo que encontraron es que pese a esa gran o alta prevalencia, solamente el casi 18% de los propietarios completó el tratamiento antisárnico de los perros enfermos. Hay pocos estudios en Argentina, creo que este es uno de los más actuales, respecto a sarna sarcóptica, pero por ejemplo en Chile hay muchos estudios sobre esta parasitosis. Y para concluir, digamos, la parte de la presentación de estos estudios, en la comparación, que no es una comparación, sino es la presentación de los estudios, de los datos, de los valores, vemos que en realidad a medida que aumenta la precarización, la condición de marginalidad y de vulnerabilidad social, aumentan las parasitosis, aumentan las prevalencias de parasitosis. Y algunas, digamos, parasitosis, además, aumentan en función de los determinantes epidemiológicos que hacen propia a ese género o a esa especie parásita, como es el caso de las giardias en este lugar de mucho hacinamiento, como es el sarcocistis, que lo marqué en esta zona, porque el sarcocistis es una parasitosis que se transmite por la carne cruda. Y estos animales cazan. Y digamos, no es tan importante desde el punto de vista por el sarcocistis, porque no es zoonótico el de los perros, sino porque esto nos puede advertir frente a la posibilidad o a la prevalencia de otra parasitosis que sí es zoonótica y es muy importante, que es la toxoplasmosis, que tiene la misma, digamos, el mismo mecanismo de transmisión. Bueno, y un poco para redondear, ¿qué podemos hacer además de conocer la situación? Es fundamental, creo que un poco el programa de Protenencia tiene ese objetivo, la concientización del tenedor responsable. Trabajar mucho en ese aspecto. Yo les mencioné que es notable, ha sido notable. Nosotros hemos hecho encuestas, hemos hecho muchos más, digamos, hay mucho más datos del que yo les estoy presentando, pero bueno, hay mucho de tiempo, pero es notable cuando en una población hay intervención sanitaria de cuando no la hay. Nosotros lo vimos, la gente, zona donde no hay intervención, no tiene idea que los animales de compañía pueden transmitir enfermedades.
luego el diagnóstico y luego el esquema de control antiparasitario. Esto es importante desde el punto de vista justamente de la tenencia responsable, o sea, la buena voluntad de la gente respecto al animal de compañía no alcanza, digamos, ¿no? Esta frase me parece muy interesante. Si encuentras a un animal y lo rescatas, pero no tiene los medios para ayudarlo, lamentablemente ese animal aún debe ser rescatado. Volvemos otra vez a recuperar el concepto de One Health. ¿Por qué la concientización de las personas respecto a las obligaciones que hacen a la tenencia responsable? De nuevo, para proteger al ambiente, para proteger a otras personas y a otros animales y a proteger al ambiente, además del animal. La recolección diaria de la vía pública, el por qué y el para qué hacerlo. El diagnóstico parasitológico, yo hago mucho hincapié en el diagnóstico parasitológico porque esto disminuye la necesidad de tratamientos innecesarios y protege además a las drogas antiparasitarias, protege de la resistencia. Mechar, digamos, tratamientos con diagnóstico parasitológico porque además promueve los tratamientos agente específicos, nos permite verificar la eficacia de los tratamientos y yo siempre digo, dentro de los métodos complementarios, es el más económico y sencillo de hacer, incluso en cualquier veterinario. La recomendación, siempre, bueno, mi recomendación va a ser permitirlo seriado en soluciones conservantes, que lo más frecuente es un formol el 5 y el 10%, y mecharlo con los tratamientos por lo menos 2 a 4 veces al año en función de esto, de las características epidemiológicas. Y esto para mí es un punto fundamental. No se puede tratar, lo digo siempre en las charlas, no se puede tratar a todo animal con lo mismo y de la misma manera. Hay que conocer la historia epidemiológica de ese animal, la reseña y la anamnesis, la franja etaria, el estado reproductivo, el hábitat, si convive con otros animales, si convive con niños, si son callejeros, si está expuesto a determinados vectores, cuáles son las enfermedades que son prevalentes en las zonas, en una zona determinada, cuáles son las costumbres, el tema de la nutrición, con qué se alimenta ese animal, si tiene acceso a la casa, en fin, todo esto es, digamos, el tratamiento antiparasitario debe ser personalizado. O sea, es muy difícil esto de lograrlo, pero realmente es así. Para justamente lograr un cambio. Porque muchas veces los tratamientos no funcionan y no funcionan por la droga, funcionan porque no están hechos a la medida del paciente. Y el esquema de control antiparasitario, yo siempre digo que es una pata más del tratamiento, una pata del abordaje de la enfermedad parasitaria, ¿no? Que debe estar basado fundamentalmente en la historia epidemiológica, en el diagnóstico y en los signos y síntomas cuando los hay, porque no siempre los hay. Y por supuesto, tener en cuenta que esto siempre debe ser realizado por un veterinario. Bueno, esto en líneas generales es para endoparásitos que son transmitidos por transmisión vertical, donde uno no tiene la historia clínica previa del animal, que hacer desparasitación de hembras lactantes y gestantes, y la recomendación internacional, y sobre todo para zonas vulnerables, es el esquema mensual en ambientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los ambientes de alto riesgo? Estos. Y hay convivencia sobre todo con niños. Por lo menos hasta el año de vida del animal. Y con respecto a las personas, extremar el control, justamente otra vez lo mismo, en mascotas menores de 1 año que conviven con niños,
minimizar la exposición de los niños a los ambientes contaminados, como puede ser una plaza, un lugar recreativo, o como el caso de la niña que, que contrajo la larva migrans, y promover siempre, obviamente, los cuidados higiénicos. Educación para la salud en tenencia responsable, esto debería formar parte, siempre pienso, debería formar parte de los niveles iniciales de educación, ¿no? De la cuadrícula escolar desde los niños, desde los primeros años, porque los niños son los más, digamos, fértiles para adquirir cambio de hábitos. Y otra vez volvemos a la estrategia One Health, digamos, digamos, para fomentar y para cerrar el abordaje integral respecto al manejo de las enfermedades zoonóticas en general, pero las parasitarias, conocer cuál es la demografía canina y felina, los animales con dueño versus los callejeros, en los lugares determinados, digamos, donde a cada uno le toque trabajar, la demografía y el rol de los reservorios silvestres, el comportamiento de los dueños respecto a la desparasitación y a la recolección de las heces del ambiente. Esto fue parte también del estudio de Janina, que tuvo resultados bastante interesantes en este punto en particular. Las variables climáticas propias de cada región. Hay lugares donde hay estacionalidad y la estacionalidad todavía nos permite tener un cierto control de los ciclos parasitarios, aprovechar eso como estrategia, en otros lugares que no. El grado de infestación de los suelos y la persistencia en el tiempo, esto la verdad que es bastante importante. El screening de casos humanos, no dejar de evaluar qué sucede, porque los humanos, en el caso, por ejemplo, de toxoplasmosis, de algún modo son centinelas de lo que está ocurriendo a nivel ambiental, y bueno, las condiciones socioeconómicas, eh, y que es importante, consideran justamente que van de la mano con el aumento de la prevalencia de las parasitosis. Y este gráfico me pareció muy interesante porque un poco resume todo lo que está sucediendo, digamos, con el tema de las pandemias, de este contexto de abordaje, donde en realidad, cuando hablamos de educación, predicción, detección, control y mejoramiento, tiene que ver nada más y nada menos que con la vigilancia epidemiológica. Y a través de un enfoque multidisciplinario, que yo recalco en esto porque es trabajar de manera multidisciplinaria. Bueno, y me despido con esta frase que me encanta, que es de Rudolf Virchow, que él dijo, él fue el promotor del movimiento One Health, que no existen límites ni líneas divisorias entre la medicina humana y animal, y ojalá se entienda, ojalá empecemos a trabajar seriamente en One Health, que nuestro país está un poquito atrasado en ese tema, pero no pierdo las esperanzas. Les agradezco muchísimo por la atención, por estar, escucharme, por tomarse un rato para escuchar esta disertación y bueno, y espero que haya sido provechoso. Gracias. Bueno, Ah, muchas bueno, gracias, doctora Cardillo. Está el doctor Romero ahí conectado. Doctor, tiene que activar el audio. Ahí estamos. Bueno, doctora Natalia Cardillo, para nosotros ha sido un honor tenerte entre los disertantes de este segundo ciclo de conferencias de protenencia. Creo que ha habido momentos absolutamente sublimes de tu charla, si lo sabemos aprovechar, aquellos que tenemos alguna experiencia clínica y alguna experiencia en la docencia universitaria. Con mis apenas 45 años de docencia universitaria y de profesión, te quiero felicitar efusivamente, primero por la frase final, que no sabía que la había dicho Virchow, y Virchow es uno que dijo, cada célula viene de cada célula, refutando la teoría de la generación espontánea, omnicélula es célula,
Y te robo esta frase que no te la robo a vos, se la robo a Virgo, porque creo que esto es fundamental en una semana para la medicina veterinaria argentina que ha pasado intrascendente el nombramiento de la doctora Natalia Casás como miembro de los 26 expertos, 12 médicos veterinarios en el mundo, justamente en una comisión que trabaja sobre el concepto Una Salud, donde hay médicos veterinarios de Estados Unidos, de Indonesia, de Sudáfrica, de Japón y de la República Argentina. Esto a mí como médico veterinario y particularmente al Ministerio de Salud de la Nación nos tiene que llenar de orgullo porque evidentemente, si bien, como bien decís, estamos atrasados en este concepto, digamos, de una salud y muchos médicos veterinarios están pensando más en el precio de la correa o del collar que en su rol como efector de la salud, creo que hay un movimiento muy fuerte relacionado con este tema. Yo te agradezco profundamente, primero el concepto de la desparasitación mensual que yo vengo sosteniendo hace varios años y que justamente es para evitar digamos, porque desparasitar programáticamente, porque sí, a un perro cada 6 meses puede tener un sentido epidemiológico, pero poco sentido tiene en el concepto en que se lo transmite a la persona, como si tomaras una aspirina el martes por si te duele la cabeza el viernes. Yo siempre digo esto, le digo, usted toma una aspirina el martes por si le duele la cabeza el viernes, y esto atentaría contra mi capacidad de venta del antiparasitario, pero me preocupa mucho más entender que es mucho más lógico el análisis coproparasitológico seriado y periódico de un animal que la desparasitación sistemática, más allá de que esto sirve epidemiológicamente en lugares donde sabemos que no se va a hacer y vamos a bajar la carga parasitaria de esa población. Por lo tanto, estos dos conceptos que para mí son fundamentales, primero que es lo mismo salud humana que salud animal, y segundo, digamos, la desparasitación mensual sistemática donde hay chicos para evitar la transmisión parasitaria y el análisis coproparasitológico fresco y seriado en forma periódica, me parece que parece una obviedad y no es tan obviedad, así que yo personalmente me congratulo mucho de haberte convocado en estas charlas que enaltecen al Ministerio de Salud de la Nación y a nuestro programa y a nuestro esquema de conferencias. Gracias sinceramente y le dejo el habla y la conducción al doctor Diego Graíz, que también lo hace a los efectos de llevar adelante las charlas, perdón, las preguntas que te hayan hecho a través del chat. Muchas gracias, Juan Enrique, la verdad que un placer y a mí me enaltece también que haya sido provechoso para toda la audiencia y seguir colaborando con esto, ¿no? Fomentando el concepto y impulsando el concepto de One Health. Afortunadamente los veterinarios somos los que sabemos de esto, digamos, que insistimos en esto. Cuando yo me refiero a veces a un poco el retraso en nuestro país, tiene que ver fundamentalmente con la falta de compromiso más a nivel humano, ¿no? A nivel de medicina humana. Sí, coincido contigo. Y permitime, Natalia, una cosa. Vos sos investigadora del CONICET y hoy el CONICET ha recibido obviamente una afrenta que obviamente de quien viene, un comunicador social dijo que los investigadores del CONICET son parásitos. A esto se suma el señor Pelado, que fue ministro de Economía y que mandó a lavar los platos, y yo cada vez que en mis programas de radio o televisión hago algún reportaje al investigador, le diré, o siempre le pregunto si sabe lavar los platos, porque gracias a nuestros investigadores del CONICET, entre las que vos te contás, tenemos la posibilidad de tener una ciencia independiente, fuerte, importante, quizá la más importante de Latinoamérica, como sistema, y poder sostener institutos y poder sostener programas de trabajo que son el orgullo mundial. Yo insisto, soy un arduo defensor de la universidad pública, del Sistema Nacional de Ciencia, porque ahí está la clave de la soberanía verdadera. La soberanía verdadera en el mundo de hoy está en tener el conocimiento, en tener el know-how. Creo que ahí está la clave de todo, ¿no?
Y por lo tanto lo digo simplemente porque hay 50 y pico de personas que han seguido esta charla, más las 200 y pico que se han anotado y que la podrán seguir escuchando y viendo en nuestra página, en nuestro YouTube y en a través de nuestro sistema. Pero creo que es importante reivindicar a nuestro CONICET y entender que la universidad pública y las universidades del conurbano, como la UNSAM, como la Universidad de La Matanza y demás, han llegado para enaltecer y no para encarecer a nuestro sistema educativo. Así que lo necesitaba decirlo porque la verdad que me encontraría mucho que alguien fuera escuchado en un medio de comunicación en el día de hoy tildando de parásitos a los investigadores argentinos, lo cual es una barbaridad, pero por supuesto hay que tomarlo de quien viene, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Coincido plenamente. Bueno, agradecimientos de los asistentes, muchos agradecimientos a la disertante, al programa, por permitir la participación en estas charlas. Y vamos con algunas preguntas puntuales. Algunas preguntas ya fueron contestadas a medida que iba transcurriendo la charla o al final también con el aporte del doctor Romero relacionadas con el tema de la desparasitación esta periódica, los coproparasitológicos y bueno, esas preguntas ya fueron contestadas. Un aporte de Valeria Corbalán, que dice que es docente de la Cátedra de Parasitología de la Universidad de La Plata. Dice que hizo un estudio similar al de la tesista en el año 2000 en La Plata, tanto en muestras de materia fecal como muestras de suelo, y tuvieron un 79% de muestras positivas a Toxocara canis y un 13,2% en el suelo. Así que bueno, un aporte muy similar al de la tesista. Y también una pregunta si la tesis de Janina Loisa ya está publicada. No está publicada todavía, hasta donde yo entiendo, no sé si se ha publicado en en la facultad en general se publican todas las tesis, ya sea de maestría y de doctorado. Lo que puedo ofrecerte es ponerte en comunicación, en contacto con Janina, para que puedan compartir información y en todo caso te informe si la tesis ya ha sido publicada. Sé que está trabajando en la publicación, digamos. Esta tesis fue presentada el año pasado. Así que yo le pedí el permiso para presentar justamente parte de los resultados, pero quedo entera disposición para ponerse en contacto con Janina, que con gusto va a compartir información contigo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un tema relacionado con sarna, sarcóptica. Eh, si la sarna de humanos se puede contagiar a los perros, ¿sí? Y bueno, esto lo aclaraste, pero dice, bueno, si es autolimitante en el hombre, ¿por qué en muchas personas se complica? Puede ser por alergia, bueno, ya comentaste un poco de inmunodepresión. Sí, en realidad puede complicarse, no es lo habitual, pero en personas que puedan tener algún tipo de inmunosupresión, sí puede no llegar a generalizarse, pero sí extenderse mucho más. Aparte, la persona en contacto permanente con ese animal se sigue autoinfectando, o sea, se sigue infectando, tiene esa posibilidad de infectarse. El ácaro vive muy poco en el medio ambiente, digamos, así que el contacto es directo. Dos preguntas relacionadas con el enfoque de una salud. Es una, si el trabajo multidisciplinar de una salud se logra en territorios vulnerables. Y la otra, si se tiene en cuenta a la zoonosis en los centros primarios de salud humana. Eh, yo voy a hablar de mi caso particular. En realidad, siempre hay un promotor de los estudios epidemiológicos, y luego va convocando proyectos a los distintos actores que tienen un objetivo claro.
Por supuesto que el grado de compromiso es muy variable de acuerdo a la persona convocada, naturalmente por sus obligaciones y demás. Sin embargo, en mi experiencia yo he tenido muy buena respuesta de todos los actores involucrados y digo más, en el momento que yo empecé el proyecto no tenía ningún tipo de subsidio, de ningún tipo. Así que mucho del estudio fue financiado, autofinanciado, digamos. Ese estudio posteriormente recibió financiamiento de dos programas. Uno fue del sistema de subsidios UBASIT de la facultad y otro fue del CONICET. Luego, por cuestiones ajenas, lamentablemente no pudo continuar. Que no me gustaría hablar de ese tema, pero no pudo continuar el proyecto, pero no tuvo nada que ver con las personas involucradas. Pero lo que quiero decir es que mucho de esto y de los que trabajamos en salud pública tenemos mucho amor por lo que hacemos. Amamos la salud pública. La mayoría de las personas que trabajamos en salud pública es un tema vocacional. Entonces, en general, la gente que se compromete, aún con distintos grados de compromiso, lo hace seriamente, por lo menos desde mi experiencia, digamos, con todos los actores involucrados que yo les mencioné, que es gente importante de centros de referencia de nuestro país. Pero repito, esa es mi experiencia, yo creo que es posible, yo lo logré, fue un trabajo precioso, precioso, y lo más lindo que ocurre es el agradecimiento de la gente, digamos, cuando uno ve el impacto de lo que hace en la gente. Eso es la satisfacción mayor que uno puede recibir. Repetime, por favor, Diego, la segunda pregunta. La segunda pregunta era si se tiene en cuenta a la zoonosis en los centros primarios de salud humana. Yo no tengo experiencia particularmente en trabajar en centros primarios de salud humana. Estimo, lo que sí te puedo decir es que nosotros trabajamos a partir de un centro integrador comunitario en la zona rural. Y hay una tristísima realidad de las poblaciones vulnerables y es que naturalizan todo. Naturalizan la violencia, naturalizan las enfermedades. Las mamás van al centro integrador donde digamos, funciona justamente el centro sanitario, a la pediatra con los frascos con Ascaris. Pero el niño, están naturalizadas cosas que son mucho más graves que las enfermedades parasitarias. Pero estas personas que están a cargo de la salud humana, también es gente que realmente es para sacarse el sombrero porque es gente que pone guía y amor por lo que... Ahí se cortó un poco la comunicación. Por ahí la conexión de la doctora se fue. Vamos a esperar un momentito. Bueno, ¿Querés, Diego, mientras la doctora se reconecta, ir haciendo el anuncio de la próxima conferencia? ¿Te quedan muchas preguntas? quedan dos preguntas. Quedan dos preguntas. Ahí le voy a sacar el rol de presentador a la doctora. Así podemos compartir. Se le cortó justo a la doctora. Bueno, la próxima charla, ahora empezamos a compartir.
No sé si ya lo están viendo, la presentación, el flyer. ¿Se ve el flyer, Doc? Se ve perfecto. Perfecto. Es de acá a 2 semanas, la próxima charla. Es sobre historia del uso terapéutico del cannabis en medicina veterinaria. Vamos a tener la disertación del doctor José Mazabó, la doctora Paula Lescano, que ya hablaron el año pasado sobre cannabis, y la participación especial del doctor Santiago Acosta Colmenares de Colombia, ¿sí? Para hablar sobre este tema. Un tema muy candente y muy actual, porque inclusive la doctora Lescano seguramente va a comentar que se está haciendo presentaciones para tratar de legalizar el uso de cannabis medicinal en medicina veterinaria, tal como se está haciendo en medicina humana. El jueves 29 de julio, de acá a 2 semanas a las 19 horas. Quienes estén interesados, inscripción previa en protenenciacapacita@msal.gov.ar. Diego, quiero decirte que fui testigo y generamos desde Protenencia la entrevista con el subsecretario de Gestión de la Salud de Institutos, el doctor Alejandro Colia, con el cual tuvieron una reunión y también con quien coordina el Registro Nacional de Usuarios de Humana, de Medicina Humana, en el Ministerio de Salud, y que se está generando toda la movilidad legal, porque hay un hueco legal en el uso del cannabis medicinal y sobre todo hay como una reticencia en alguna porción de no acceder a lo que significa la medición del THC y del CBD y por supuesto al autocultivo o lo hace el paciente o lo hace el Estado y nos provee del aceite de cannabis como un recurso terapéutico. Bueno, todo eso está en un buen camino y Protenencia también ha sido activo en cuanto a esta vinculación de la medicina veterinaria con este recurso terapéutico tan importante. Bien, así que bueno, esperamos a todos. Bueno, la doctora justo se debe haber cortado a internet, pero bueno, quedaron dos preguntas demasiado técnicas, quizás una relacionada con la diferencia de huevos de ancilostoma y uncinaria. A la doctora Valeria Corbalán de la Universidad de La Plata le vamos a pasar, la vamos a contactar con la doctora Cardillo para que puedan conectarse entre investigadores. Y bueno, las demás preguntas ya fueron en general contestadas. Saludos al doctor Romero desde Comodoro Rivadavia. Así que, Gracias. bueno, muchas gracias a todos. Ahí está Natalia nuevamente. ¿Querés hacerle las dos preguntas que faltaban? Así completamos y luego Perfecto. nos despedimos. Natalia, ¿nos escuchás? Natalia, ¿nos estás escuchando? Tiene el micrófono apagado. Está silenciada, doc. Ver ahí, Ahora sí, ahora sí. Bien, se te escucha. siempre tiene que pasar algo con este tema. Se cayó la conexión, me conecté por el teléfono, pero tuve que bajar la aplicación. Bueno, pido disculpas, No, no hay perdón. Ya problema. está todo. Solo faltaban dos preguntas, así que Diego, hacerle las dos preguntas y Sí, adelante. una pregunta muy técnica de la colega investigadora de la Universidad de La Plata. Consulta sobre si diferenciaron los huevos de ancilostomas y uncinaria en las muestras de materia fecal. No, no hicimos diferenciación. Bien. Y sí, y la última pregunta dice sí, que pareció recomendar la desparasitación en hembras gestantes. ¿Con qué drogas? Bueno, yo recomiendo siempre el febendazol, porque es lo más efectivo que entiendo funciona para larva migrante, con baja, digamos, con inocuidad para justamente tanto la hembra como para el cachorro. Incluso recomiendo, bueno, cuando ya el cachorro nace, sí, el pamato de pirantel.
pero el febendazol me parece lo más seguro y efectivo. Buenísimo, muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Bueno, muchas gracias Bueno, a no, ustedes, un placer y discúlpenme por el inconveniente técnico. no, por favor, Natalia, gracias a vos, gracias a la brillante labor de Diego, un gran colaborador de Protenencia que está desde el principio del programa y allí desde su Córdoba natal maneja varios aspectos de nuestro programa con mucha idoneidad. Gracias a todos los participantes, los esperamos en la próxima conferencia. Gracias a todos, un abrazo grande para todos. Gracias.